La lectura comienza hablando sobre la exposición de electricidad de Frankfurt, donde se realizaban experimentos sobre transportes, por ejemplo la línea eléctrica trifásica, experimento que fue todo un éxito y tras ello empezó la generación del transporte, hablando en el año 1891. Asimismo se siguió aprovechando y realizando experimentos para el uso del transporte, por ejemplo el aprovechamiento de la hidroeléctrica en el Niágara y el desarrollo de la electrotecnia. Se dice que es un hecho importante porque gracias a ello tenemos hoy en día los avances tecnológicos de los que somos partícipes. Hablando un poco de historia de físicos, matemáticos y eléctricos destacados, partiendo de la teoría de Mileto que habla sobre los principios del magnetismo, gracias a la atracción de la piedra imán sobre objetos de hierro. Este principio siguió usándose en el Imperio chino y fue incorporado en las brújulas para ayudar a su desplazamiento y se comienza a hablar de las líneas de fuerza alrededor del imán, el cual fue un concepto clave para el electromagnetismo. Otro personaje destacado por la lectura fue Otto von Guericke, quien fue el primero en observar el fenómeno de la electrización por influencia, gracias a su experimento con una máquina electrostática, y es autor de la siguiente afirmación: si un cuerpo cargado con carga positiva induce las cargas negativa y positiva en los extremos del otro por contacto, entonces la carga positiva del segundo pasa a tierra. Ambos cuerpos quedan cargados, pero con signo contrario, y si ambos se ponen en contacto, quedan descargados. Otro personaje importante en la electrostática fue Gray, quien descubrió que la carga eléctrica de un conductor se distribuye sobre toda la superficie. Más adelante, quien propuso los nombres de conductores y no conductores ya fue de Saguilers. Por otro lado, Franklin descubrió que los rayos eran energía eléctrica. Para su comprobación, usó la botella de Leyden mediante un conductor elevado por una cometa hasta llegar al interior de una nube cargada. Esto ocurrió en 1775. Por otro lado, Cavendish compara la conductividad de las sustancias cargándolas por influencia con una misma cantidad de electricidad para estimar la intensidad del shock eléctrico recibido. Ya en 1785, Coulomb formula la ley y afirma que la fuerza es directamente proporcional al producto de las cantidades de electricidad, pero inversamente proporcional al cuadrado de su distancia, gracias al postulado de Newton. Ahora pasamos al origen de la electrotecnia. Este fue en el siglo XIX, donde Galvani realiza experimentos y nota que las patas de las ranas se contraen al someterlas a descargas eléctricas. Asimismo, fue experimentando con diferentes materiales hasta llegar a la conclusión de que solo se producía contracción cuando los cuerpos eran metálicos. A este estudio le denominó electricidad animal. Este postulado fue estudiado y complementado por físicos como Volta, Faraday, anunciando las leyes de la electrólisis, y se fue adaptando a los circuitos gracias a George Ohm y André Ampère, que de su nombre denota el amperio, lo que conocemos habitualmente como la intensidad de la corriente. Más adelante se siguió estudiando la electricidad, con ayuda de los aportes de los precursores anteriores. En 1842 se diseña lo que conocemos como un transformador, alimentado por una pila a través de un ruptor, pero se ve su aplicación en la industria hasta 1884, donde Gibbs y Goulart realizan la iluminación eléctrica del metro de Londres, que tiene una longitud de 25 kilómetros. También se llevó a cabo otros experimentos, como es el de motores con campo giratorio, donde se logra identificar que con tensiones de 25.000 a 30.000 voltios hará posible la transmisión eléctrica a grandes distancias, permitiendo así la utilización de fuerzas naturales que hoy en día desperdiciamos inútilmente. Aún así, después de todos estos descubrimientos, nos damos cuenta que hace mucho más por descubrir, y haciendo aprovechamiento de todos los recursos naturales una vez más. Por ejemplo, la producción de energía a través del viento, del agua, tal como lo hicieron en las cataratas del Niágara. En 1858, ingenieros industriales en España y docentes quienes lograron despertar en sus estudiantes la rama de la electrotecnia, motivándoles gracias con avances tecnológicos. Por ejemplo, la máquina magnetoeléctrica se logra llevar a cabo un proceso de iluminación de maquinaria tanto marítima como terrestre. Con la ayuda de dínamos con lámparas de arco, la instalación de una central generadora de luz y fuerza que consta de 4 motores a gas. En 1881 se funda la primera Sociedad Española de Electricidad, constituida por más de 200 personas, quienes se dedican a la construcción de dínamos de diversos modelos y potencias,
reguladores de lámparas incandescentes, donde posteriormente se pudo llevar a cabo el primer alumbrado público en España, constituido por 15 focos de arco con una conducción subterránea. El número de libros escritos por ingenieros industriales en la segunda mitad del siglo XIX es de aproximadamente 500 libros científicos. Ahora por otro lado vemos la revolución de la electrotecnia que fue llevada en el siglo XXI. Se denomina como la superconductividad por el avance de la ingeniería eléctrica que va aumentando de manera progresiva. Asimismo se ha ido descubriendo nuevos materiales que se presentan en diversos fenómenos sometiéndolas a altas temperaturas. Por ejemplo, el descubrimiento de una cerámica que con óxido de cobre, bario y lantano presentaba una superconductividad eléctrica. Sus aplicaciones en la industria van desde transporte de energía eléctrica sin pérdidas hasta la obtención de campos magnéticos con alta intensidad, también como detector de señales débiles con una gran velocidad de respuesta, esto siendo también aplicable para las ramas de la medicina y la ingeniería nuclear. Concluyendo que toda la electricidad que tenemos hoy en día es gracias a un desarrollo, a unos estudios, a unas leyes, a unos experimentos y principios, que con el tiempo fueron complementándose unos a otros a medida que transcurre el tiempo, con el fin de poder suplir las necesidades del ser humano, que cada vez van siendo más y más.